El plato balanceado es el mismo plato, o sea, para alimentación vegana, como si se comiera carne, entre comillas, en el sentido de que siempre tiene que ser la mitad del plato vegetales y la otra mitad alimentos que aporten proteínas y carbohidratos. En la alimentación vegana, la principal fuente de proteínas van a ser las legumbres, principalmente y por lejos, o sea, fijo siempre legumbres, los derivados, por ejemplo, el tofu, que es de soja, la proteína de soja, y también aportan proteínas, seitán, quinoa, frutos secos, semillas, complementan ahí con los aminoácidos. La parte de carbohidratos, si bien las legumbres son 50% carbohidratos, como carbohidratos entrarían también todo lo que es trigo y los productos de trigo, pan, pastas, masas de tartas, por ejemplo, avena, arroz, maíz, mijo, amaranto, quinoa y trigo sarraceno, que esos son pseudocereales, capaz que no son tan conocidos, pero se encuentran, incluso ahora en el super hay también todo lo que es mijo, amaranto, quinoa y trigo sarraceno, se lavan bien y se cocinan igual que el arroz integral. ¿Tá? Y para vegetales, toda la variedad de vegetales, pueden ser crudos, cocidos, es súper importante variar colores. Este plato, lo ideal es que sea como el total del día. No hay problema si en una comida decidimos hacer las proteínas con las verduras, por ejemplo, y en la otra comida, por ejemplo en la cena, los cereales y las proteínas. Depende también el requerimiento energético de cada persona. Pueden llegar a ser más o menos necesarios el tema de cereales y tubérculos. En algunos casos, solo con legumbres y un poquitito de cereales ya es suficiente. ¿Tá? Pero sí o sí tiene que estar la parte como proteica, que serían las legumbres. Eso es lo que no puede faltar. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que serían como los errores más comunes, o los que, por lo menos los que más se ven en consultorio, personas veganas hace mucho tiempo, que a veces vienen con alguna deficiencia o algún problema. O directamente fotitos a veces que veo en Facebook y eso, que gente sube de los platos. Si es un día, un caso puntual, obviamente no hay problema. Pero esas conductas repetidas día a día pueden llevar a alguna deficiencia. Entonces, la idea es como resaltar algunos errores que se ven comúnmente para no tratar de evitar comentarlos. Vamos a hablar de cuando los platos que se arman, que son solo cereales o solo tubérculos, cuando es solo verdura, cuando por el contrario falta verdura, cuando se ingiere después de comer té, café o mate. Vieron que ahora en invierno también es muy común terminar de comer y tomar algo calentito, un té, un café, y el no consumir B12. Ya vamos a llegar. Ahora vamos punto por punto. Era como resumen. El tema de solo cereales, tubérculos, es muy común y es más común de lo que parece. ¿No? O sea, lo que hablábamos del platito balanceado, que siempre tiene que ser la mitad de verduras y tiene que haber proteínas, es muy común a veces que se hace, por ejemplo, milanesas de mijo o hamburguesas de mijo, de avena, de arroz, y eso se lo acompaña con otro cereal, con papas, con arroz. ¿No? Entonces, siempre estoy comiendo cereal con cereal. A veces he visto fotos que son, por ejemplo, milanesas de avena acompañadas con arroz. No habría problema si fuera mitad del plato verduras y la otra mitad, bueno, que aporten carbohidratos, avena y arroz. El problema es cuando se acompaña el cereal con otro cereal. ¿Tá? Porque ahí, o sea, no es que sea nocivo para la salud, sino que es carente como de varios nutrientes. ¿Tá? Otro caso muy común es hacer, por ejemplo, una milanesa de mijo, que sería como un cereal, al pan. ¿Tá? El mijo, al ser cereal, es como si fuera una masa más. Entonces estamos comiendo como masa con masa. Si es algo súper ocasional, porque nos gusta, lo comemos, no hay problema. El tema es que hay que tener cuidado que no siempre hagamos eso. ¿Tá? O por ejemplo, hacemos una hamburguesa de quinoa al pan y la acompañamos con papas. Es como cereal, es como carbohidrato, carbohidrato, carbohidrato. Faltarían las verduras, ¿tá? Y la proteína. No hay problema, por ejemplo, si a mediodía comimos eso porque fue lo que encontramos, y después de noche en la siguiente comida complementamos lo que faltó. Capaz que justo nos agarró en la calle y lo que encontramos fue algo que era, no sé, una milanesa justamente de mijo y era el pan. Y tenía, no sé, una rebanada de tomate y una lechuga. Es muy poquitito eso de verduras. ¿Tá? No hay problema, comimos eso a mediodía. En la noche, más verduras es lo que falta, las proteínas, lentejas, garbanzos, algo así. ¿Tá? Y ahí vamos equilibrando el día. Otra cosa muy común que se come, los típicos fideos, como comida rápida. Fideos, un poco de aceite, se le agrega a veces un poco de levadura o algo así, ¿tá? Como comida rápida. No hay problema, si un día que llegamos apurados con hambre, agarramos fideos, es lo primero que hacemos y ya está. El tema es que no sea una comida que se repita regularmente, porque nutritivamente es muy pobre. En este caso la foto que encontré tenía un poco de salsa. Igual en ese caso, que es con salsa, esa salsa de tomate tampoco llegaría a contar como una cantidad significativa de vegetales.
En todo caso, si tenemos ganas de comer pasta, que la salsa tenga más verdura o acompañarlo con un salteado de verduras, algo así, cosa de llegar por lo menos a la mitad del plato de verduras y los carbohidratos. Y en la siguiente comida lo que faltaría, proteínas y más verduras. ¿Tá? Esto de cereales y tubérculos, capaz que si prestamos atención es como muy común, porque es un error también que se da muchas veces, o sea, no solo en la alimentación vegana, a veces también es común, a veces uno come, por ejemplo, pizza y fainá, bueno, tal, fainá capaz que tiene harina de garbanzo, pero igual estás comiendo con mucha masa, o directamente la típica se comen fideos con aceite nomás. En ese caso, estamos comiendo solo cereales y nutritivamente es como muy pobre eso. Solo comiendo cereales no llegaríamos a cubrir los requerimientos de calcio, de zinc, de hierro, ni de proteínas. Otro error que se da como muy comúnmente es el tema de comer solo vegetales. En algunos casos particulares podría llegar a ser necesario. Alguna situación por una dieta especial, por algún estudio, en algunas dietas que se quiere bajar de peso, pero es una de las comidas. Siempre no puede pasar que en cada comida lo que reina son los vegetales. Y capaz que decimos, sí, capaz que no me como solo una ensalada de verduras. Pero a veces pasa, por ejemplo, es muy común ver que comen milanesitas de berenjenas o de zapallitos con un empanado muy finito, que como carbohidrato no es significativo, porque además generalmente suele ser de harina blanca o pan rallado, o sea que tampoco es significativo nutricionalmente. Entonces estamos comiendo verdura con ensalada. Está bien, es nutritivo, es verdura, es súper importante, pero estaría bueno a eso agregarle algo más, o un poquito de hummus, o unas lentejas, unos garbanzos, para que tenga proteínas. ¿Ah? O si no es en esa comida, porque justo en esa comida comimos las milanesitas de berenjena, de calabaza, de zapallito, en la siguiente comida sí que estén las proteínas que faltaron en esa comida. ¿Ah? Que no se repita, que no sea, por ejemplo, a mediodía comí la milanesa de zapallito con ensalada y de noche me comí una milanesa de mijo con arroz, porque ahí nos faltarían las proteínas. Todos los días siempre lo que tiene que haber son legumbres. ¿Ah? Las legumbres y los vegetales es lo que no puede faltar, pero tampoco nos podemos ir para el otro lado. Solo con vegetales no llegamos a cubrir ni el requerimiento de proteínas, es más difícil cubrir el requerimiento de hierro y casi no se llega ni al calcio ni al zinc. Un poco ruidoso, perdón. Bueno, el otro problema es lo contrario, falta de vegetales o en muy poquita cantidad. Si bien es súper importante consumir legumbres y es importante también consumir cereales o tubérculos, tampoco pueden faltar las verduras, que a veces es muy común que falten. ¿No? Podemos consumir un montón de lentejas, garbanzos y eso, pero si nos faltan las verduras, tampoco lo estamos haciendo del todo balanceado. Porque las verduras no solo aportan lo que serían los minerales de hierro, calcio, zinc y las vitaminas, que es lo más común, sino que también aportan un montón de fitoquímicos que otros alimentos al ser cocidos los van perdiendo. ¿Tá? Entonces siempre está bueno, como todos los días, alguna ensalada, alguna cosa a agregar. ¿Tá? Porque de hecho además los fitoquímicos son sustancias que están en estudio. No es como las vitaminas, los minerales que ya hace años se conocen todos los efectos. Es como cada vez se van descubriendo más, y en realidad, o sea, ya está como en la comunidad científica aceptado que hay muchos más fitoquímicos que aún están por conocer y que podrían dar explicación a algunos efectos de los alimentos. Entonces todavía no sabemos qué es lo que tienen y qué hacen, pero sí sabemos que es imprescindible todos los días por lo menos medio plato de verduras. ¿No? Y después el tema del té, café, mate, eso conviene separarlo 2 horas de las comidas o por lo menos 1 hora. Porque el té, café y mate, bueno, el cacao también, son quelantes. Lo que quiere decir es que se agarran a los minerales, al hierro, al calcio, forman un complejo y no deja que se absorba bien. Entonces nosotros nos podemos armar la comida divina, que tenga los cereales, las proteínas, las verduras, mirar que tenga como un montón de hierro y que esté el zinc y quedar como recontentos, pero si después nos tomamos un café, después de la comida, pegadito a la comida, parte de ese hierro y parte de ese calcio no lo vamos a absorber bien. Entonces mejor esperar, estirarlo un poquito más. ¿Ah? Para el café, para el mate, separadito de los nutrientes que más nos importan. ¿Ah? No hay problema si con el desayuno uno se quiere tomar un café y justo come un pan con hummus. ¿Ah? Ya vamos a tener otras oportunidades de agregar hierro. Pero las comidas principales, que es lo que más tiene esos minerales, ahí hay que tener más cuidado. ¿Ah? Y eso es como válido para todo. Tampoco es necesario ponerse como súper obsesivo en el sentido de no tomo más té, ni café, ni mate porque no va a absorber nada. No, no es que no se absorba nada, es que disminuye la absorción. Y si sabemos, en todo caso, que vamos a consumir algo que disminuye la absorción, bueno, por otro lado tratamos de consumir otros alimentos que aumenten la absorción, como por ejemplo la vitamina C con el hierro, o más alimentos fuente de ese mineral, por ejemplo, más lentejas, más garbanzos,
que en realidad nombro pila de las legumbres porque las legumbres tienen bastante proteína, bastante hierro, calcio y bastante zinc, que es fundamental. ¿Tá? Generalmente, tradicionalmente, como población general, la principal fuente de zinc es la carne. Entonces, en la alimentación vegana, al sacar la carne, nos queda una alimentación que si no tenemos cuidado puede caer un poquito bajita en zinc. Entonces, para que no pase eso, fundamental siempre todos los días legumbres. La cantidad de legumbres a consumir depende mucho de cada uno, o sea, del ejercicio que hace, de la altura, de la edad, la situación en la que está. Pero, así como una idea, mínimo nunca debería ser menos de media taza en cocido la cantidad de legumbres por día. Nunca debería ser menos de eso. Y bueno, después el tema de la B12 es muy común también, porque hay mucho mito en la vuelta y eso, que no se consuma B12. Muchas veces son mitos difundidos también por profesionales de la salud que no están del todo actualizados. Entonces se recomienda, hay muchos que dicen que no es necesario, que tenemos reservas en el hígado y que dicen, bueno, yo me hago vegano ahora, pero las reservas me duran 3 años, así que de aquí a 3 años no me preocupo por la B12. ¿Por qué nos vamos a gastar las reservas si es que las tenemos? Porque además, o sea, la B12 es muy conocida por el tema del veganismo, pero por ejemplo la metformina, ¿vieron la que se usa para en caso de hiperinsulinemia y diabetes? Mismo en el prospecto lo dice, que afecta la absorción de vitamina B12. Entonces, en realidad, gente que toma metformina también tendría que regularmente hacerse análisis de B12 para chequear que esté bien. Gente que toma mucho alcohol también puede afectar la absorción de B12 en el estómago. Son muchos los casos en que la absorción de B12 se ve afectada. No es solo un tema que es de veganos o para veganos, ¿sí? Entonces, la B12 es de secreción bacteriana, la segregan bacterias. Todos los cuerpos, todos los animales tienen en su cuerpo B12, así como nosotros tenemos B12, todos los animales tienen. Entonces, en la dieta como tradicional, la principal fuente de B12 sería la carne. No, tampoco es cierto que ovo-lactos vegetarianos, o sea, que si consumen huevos y leche, entonces ya está porque ellos consumen huevos y leche y ahí tienen la B12. Ese también es un mito muy común. Si comes huevos y leche, entonces ya está, no te preocupas por la B12. Para llegar a la B12 solo con huevo, por ejemplo, como la B12 está en la yema, habría que comer unos 6 huevos por día, 6 yemas por día, es un disparate. ¿Tá? Para llegar con los lácteos también hay que comer una cantidad bastante como importante de lácteos, que de hecho no se recomienda. Entonces, ¿para qué vamos a andar preocupándonos con otras cosas si es tan simple como ir y tomar un suplemento? ¿Tá? Para veganos, la fuente más confiable y segura y recomendada por muchísimas organizaciones de vegetarianos, veganos y de medicina, que no necesariamente son veganos, es la suplementación. ¿Tá? La tablita que aparece ahí es de la página de Vegan Health, de Jack Norris y Melissa, no me acuerdo el apellido, otra que es un libro con él. Esos son nutricionistas veganos que hace muchos años que se dedican a hacer estudios del veganismo y la nutrición vegana. Y las dosis que están ahí en realidad tienen consenso. ¿Tá? O sea, yo les puse esta fuente, pero hay consenso entre varios profesionales de la salud que están de acuerdo en que esas serían las dosis. Si ustedes entran en la página Vegan Health, ahí la tienen también, esta misma tablita. Entran a la página que está ahí abajo y está la tabla. Y no solo está la tabla, sino que están todos los estudios. Hay muchísimos estudios de la B12 y explica muchísimo más, profundiza muchísimo en el tema de la B12. ¿tá? Ahora solo traje la tabla esta porque suele como ser pregunta recurrente de la cantidad. Acá lo máximo que pone es 2 dosis por semana, tomarla 2 veces por semana. Pero también es posible hacer una única dosis semanal que sea el doble de lo que aparece ahí. Entonces, para veganos mayores de 14 años, lo que se recomienda, lo habitual, sería una dosis semanal de 2.000 a 2.500 microgramos semanales, que es lo que está ahí con la flechita, de cianocobalamina, que es lo que está subrayado arriba. Eso es porque hay distintas formas de B12, de cobalaminas, hay como distintas formas, ciano, hidroxi, adeno, pero esta cianocobalamina es la más estudiada, es como la que se considera hoy en día la más segura, porque es la que es sintética, es de laboratorio, es la que se usa hace muchos años, hay dosis de uso a largo plazo, se vio que no había problema, hay muchos estudios sobre dosis altas, altísimas, y se vio que no había problema. Entonces es la más barata y la más estudiada. ¿no? Ahora puede haber otras formas, pero no hay consenso sobre la dosis, ni hay estudios a largo plazo. Si nosotros vamos a ver otras formas de B12, como la metilcobalamina, por ejemplo, y vamos a los papers, que es donde se hicieron los estudios, van a ver que la mayoría dice, se necesitan más estudios para poder determinarlo mejor. Esto no quiere decir que en unos años no se diga, bueno, tomamos todos metil,
Pero por ahora, en este momento, lo más recomendado es cianocobalamina y con esas dosis, siempre y cuando no haya deficiencia. En caso de haber deficiencia, ahí la dosis cambia y depende del grado de deficiencia también. ¿Tá? En caso de que llegue a haber deficiencia de B12, ahí lo más conveniente sería consultar con hematólogos, lo que más seguro que puedan ayudar. ¿Tá? Si quieren ir como a medicina, lo que sería la mutualista, en caso de deficiencia, el hematólogo sería el médico que puede ayudar en ese caso. ¿Tá? Igual, o sea, deficiencias leves, lo estándar sería 1000 por día, ¿tá? Pero eso puede variar. Pero es súper, súper importante consumir B12 porque la falta de B12 tiene consecuencias, que en un principio son leves, pero llega un punto que no se puede volver atrás, son irreversibles los daños que provoca la falta de B12, porque afecta a nivel neurológico principalmente. ¿Tá? Y no es cierto tampoco que se ve en el hemograma. Para que se note en el hemograma tiene que ser muy grande la deficiencia, o si la persona no come tan bien, ahí también se puede notar. Esto pasa porque a veces cuando falta B12, lo clásico en medicina es que sea la anemia, que quedan grandes los glóbulos. Entonces cuando ven en el hemograma, ven que están grandes los glóbulos y dicen, esa anemia por falta de B12. Pero pasa que la alimentación vegana o vegetariana es muy alta en ácido fólico, ¿tá? Que come muchas verduras. Y eso lo que hace es enmascarar la deficiencia, porque hace que no crezcan tanto los glóbulos, como que el ácido fólico pasa a cumplir la función de la B12, entonces no se ve en el hemograma. Entonces podemos tener una deficiencia muy grande de B12 que no sale en el hemograma si comemos mucho ácido fólico, que es lo que tenemos que hacer, de hecho, en realidad. Entonces siempre se recomienda pedir análisis de B12, dosaje. No alcanza solo con el hemograma. Pedir hemograma completo, pero además dosaje de B12 y también homocisteína, que se usa como para confirmar la B12. ¿Tá? Eso siempre como de rutina todos los años. ¿Sí? La B12 en farmacias, la que se consigue, salvo las inyectables, es muy difícil encontrar B12 sola. La que encuentran es un complejo que es B1, B6 y B12. Donde es más fácil encontrar B12 en realidad es en Mercado Libre. Hay una marca argentina, Saturn, que tiene suplementos deportivos, que esa la venden y es solo B12, que incluso en algunas casas de suplementos deportivos también la venden, pero si no en Mercado Libre hay. Y si no hay gente también, varios que traen de Estados Unidos, porque ahí es de venta libre, y venden por Mercado Libre también. Siempre cuando vayan a buscar en Mercado Libre, fíjense si es cianocobalamina o metilcobalamina, para ver el tema de la dosis, y cuánto trae. ¿Da? Porque fíjense que si tenemos que tomar 2000 microgramos semanales, una que traiga 10, capaz que no nos sirve tanto. Tendríamos que ver de tomar como 2 dosis por día, una cosa así. ¿Tá? Entonces hay que ver la cantidad que trae. Generalmente se recomienda de 2000 a 2500 porque es lo más práctico. Si conseguimos alguna que sea de 2500 la pastillita, sería una pastilla por semana. O sea, con 4 pastillas al mes tenemos cubierta la B12 y no nos preocupamos. ¿Tá? Es algo bastante simple, pero que si no se suplementa, pueden llegar a ser graves las consecuencias. ¿Ah? ¿Sí? Puede haber B12 que tengan, depende de la cápsula, que tengan gelatina o que tengan lactosa. Esos en los ingredientes dice, pero esta de la Saturn es una de las que más toman en Argentina, es vegana. Si no, hay una que es verde, que se llama Natural Bounty. No sé si conocen guacamole que hacen deliveries veganos. Ellos creo que vendían, en un momento tenían también B12. Es como, o consultar también se puede. ¿Sí? Homocisteína. En realidad si entran a la página Vegan Health, ahí dice como bastante eso, o sea, también profundiza más de la B12. Esto es como para hacerlo como un resumen, porque es uno de los errores como más comunes en veganos, no consumir B12. Otro error muy común sería el tema de pensar que la espirulina, otras algas, tienen B12. Hace muchos años se creía que tenían. Ahora se vio que lo que tienen son análogos, falsa B12. Nos falsea el resultado de B12, pero igual tenemos como las consecuencias de la deficiencia. Por eso se pide homocisteína. Nos sacamos sangre, medimos B12, el resultado puede dar normal, pero la homocisteína está afectada porque realmente la B12 no está activa y no está haciendo lo que debe. ¿Alguien levantó la mano? Allá. Y mira, puede empezar, o sea, los primeros síntomas se confunden generalmente con estrés, porque es como fatiga, cansancio, puede haber dolor de cabeza, mareos, y después cuando avanza un poquito más, otro muy, muy clásico es que se empiezan a adormecer las manos, los pies, primero es como un hormigueo, después se duermen, y después se duerme con dolor,
que estás ahí, que de la nada se te duerme la mano, la pierna, de noche durmiendo te despertás porque se te durmió la mano. O hay gente que tiene deficiencia totalmente asintomática. ¿Tá? En casos más graves, por ejemplo en embarazos, aumenta muchísimo el riesgo de malformación en el feto. Y antes lo que era que conocíamos casos de otros países, hoy en día hay registrados en el Centro de Neonatólogos del Uruguay casos de bebés que nacieron con malformaciones por madres veganas que no suplementaron, o sea que tuvieron deficiencia durante el embarazo. Algo que antes veíamos como lejano en otros países, hoy en día ya está pasando en Uruguay. Por eso es fundamental prestarle atención al tema de la B12. ¿Ah? Es muy importante, o sea, no es nada complicado, simplemente es llevar el control. ¿Ah? Llevar el control, o sea, hacernos responsables de nuestra alimentación. Sí. Alta. Sí. Igual puede estar baja la B12 y la homocisteína no llegar a afectarse todavía. Sí. En realidad la B12, o sea, puede en el momento que tomas el suplemento por un tiempo quedar más alta, pero la vitamina B12 es hidrosoluble, se elimina por la orina sin problema. No es como la vitamina D que se acumule puede traer problemas. La B12 no hay problemas, como que puede quedar altita un tiempo, pero después se va eliminando. ¿Ah? Eso es el tema de la B12 como para hacer. Sí. Y los niños también deben suplementar. No sé qué preguntó, pero también. Ah, sí, también sí, en caso de ser veganos sí deben suplementarse. Volviendo al tema como para cerrar, viendo los errores más comunes, ahora sería, entonces, ¿cómo para repasar, si no vienen otros talleres, lo que sería el plato completo para no cometer esos errores? Esa fotito es un ejemplo que podría ser un plato completo. Es un plato que tiene verduras, ahí en el fondo hay un purecito de papas y adelante unas hamburguesas que supongamos que son de lentejas o de garbanzos. Entonces ahí tenemos las proteínas, carbohidratos y verduras. ¿Ah? Generalmente como que conviene, como para organizarse, para no estar todos los días haciendo hamburguesas, agarrar el fin de semana o algún día que tengamos más tiempo, agarrar, hervir un montón de cosas, hacer hamburguesas, milanesas, croquetas, albóndigas y congelar, frizar todo. Entonces después llegamos apurados a casa, bajamos del freezer y es mucho más simple, así más llevadero. Mismo verduras podemos cocinar o dejar algunas verduras ya lavadas o ralladas. Entonces para 2 o 3 días ahí tenemos también, sacamos, armamos la ensaladita y ya está. Porque si capaz que si vamos todos los días a cocinar es mucho más trabajoso, pero nos podemos planificar, organizar y ahí se hace mucho más llevadero. ¿Ah? Otro ejemplo que podría ser de como comida ahora más de invierno, una calabaza que sea rellena de verduras y se le pueden poner ahí mismo o hummus se le puede poner si les gusta, o porotos, lentejas, garbanzos, se puede hacer una mezcla y un salteadito y se mete todo con la calabaza y después va al horno. ¿No? Esto del platito ese es hummus y atrás hay como una especie de rapiditas, de crepes o arepas pueden ser. Entonces ahí tendríamos carbohidrato con la masa, el hummus es de garbanzos, es proteína, le agregamos verdura y ahí ya tenemos algo simple, rápido y completo. ¿No? Lo mismo pero abierto, ahí sería como la masa con las lentejas y las verduras. O en caso de ser la hamburguesa, en vez de ser una hamburguesa que sea como de cereales, de avena o de mijo, podemos aprovechar y hacerla de legumbres, con porotos o algo de eso, bastante verdura y pan. Entonces ahí quedaría carbohidrato, proteína y verdura. También está bueno agregarle como una grasa saludable a las comidas, entonces le puedes agregar palta, semillas molidas, frutos secos, aceite de oliva también. Y bueno, acá terminaríamos.